está en la misma iglesia, en la misma congregación. No lo podría creer. Y estoy seguro que eso no sucede. Yo creo que los que estamos aquí en esta mañana, cuando estamos en Cristo, somos hermanados en esta familia, como decíamos en el día de hoy, y tenemos compasión los unos por los otros. Pero la misma compasión que tenemos nosotros los unos por los otros en este lugar, la tenemos que tener con las personas que están fuera de este lugar. Qué fácil es amar y tener compasión con el hermano, porque piensa como yo, aunque a veces se equivoque, pero es de mi religión, palabra que yo no uso, pero lo uso simplemente, es de mi grupo. ¿Cómo no voy a tener compasión con Ángel, con Anabel, con Julián, con Tomás? ¿Cómo no voy a tener compasión? Si son mis hermanos, son de mi iglesia, y si les pasa algo a ellos les duele el pie, a mí también me duele. Pero a lo mejor en este momento hay personas que tienen dolor y yo no lo sé. Pero por una de esas cosas de la vida Dios los pone delante mío. Pero como no son de mi grupo, como no son de la iglesia, como no son cristianos, no tengo la misma compasión. Quiero leerles un pasaje donde Jesús muestra realmente una compasión muy especial, una compasión muy definida, donde muestra todo el amor que él tenía de Dios Padre dentro de él y a él mismo que era Dios hecho hombre. Quiero leerles el pasaje que encontramos en el versículo, en Marcos 2, capítulos 13 hasta el 17. Marcos 2, del 13 hasta el 17. Y este pasaje dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Realmente, voy a usar una palabra. Este es un pasaje escalofriante. Profundamente escalofriante si yo lo analizo con el pensamiento de los judíos de aquel entonces. Si yo me quiero poner en la mente de aquellos judíos de aquel tiempo, de aquel lugar, de aquel entonces, que se sentían perseguidos por los romanos, que se sentían perseguidos por muchas personas, y esencialmente con mucha bronca y mucha rabia contra aquellos que tenían que cobrarle los impuestos. En estos días tuve que ir a pagar mis taxes anuales. Yo pago todos los años, yo nunca cobro, yo siempre pago. Y el hombre, el contador que me atiende desde hace muchos años, me dice: mire, pastor, dice, esta es la época del año donde vienen todos los que tienen que pagar. Los que vienen a cobrar vienen a partir de enero. Los que tienen algo para retirar, enseguida hacen los impuestos porque saben que tienen algo que retirar. Pero los que tienen que pagar lo dejan hasta último momento. Y es verdad. A nadie le gusta pagar impuestos. Y más, como en aquel entonces esos impuestos iban para aquellos que los hostigaban, para aquellos que los esclavizaban. Y este hombre que se encuentra Jesús era un cobrador de impuestos. Y dice el versículo 14 que hemos leído: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Leví en realidad era un publicano. Y los publicanos, como decíamos recién,
eran menospreciados, no eran para nada queridos, se los dejaba de lado, simplemente tenían algunos amigos por intereses personales, pero el pueblo no los quería. Amigos de verdad no tenían, porque la función de ellos, y de eso vivían, era cobrar los impuestos a todo el pueblo. Es más, como esos impuestos, en su gran mayoría, más allá de la comisión que él cobraba, era dada a Roma, muchos lo tenían como enemigos y traidores a la nación judía. Es decir, ¿cómo voy a querer a alguien que traiciona a mi nación? Claro, nadie veía, realmente era escabroso lo que esos hombres hacían, porque no eran justos, eran perseguidores y cobraban a como diera lugar. No les importaba. Y si tenían que utilizar las autoridades y llevar preso a alguien, lo llevaban. El pueblo no los quería. Eran traicioneros a su propia patria. Pero era un negocio redituable. ¿Y a quién no le gusta tener un negocio redituable, no? A mí me gustaría tener, si no fuera pastor, un negocio donde yo ganara mucho dinero y pudiera vivir realmente bien. Yo llamé hace unos días a un amigo de mi país. Él se dedicaba, tenía bodegas de vino en mi país y hizo mucho dinero. Pero sucedió algo, él vendía allá Damajuana, no sé cómo se dice acá. Damajuana, bueno, no sé, de 5 litros. Y de golpe hubo en una empresa, no la de él, comenzaron a meterle alcohol etílico y metílico mezclado. Y había gente que moría. Entonces todo ese tipo de negocio se murió. Y se murió el negocio de él. Entonces, con la poca plata que le había quedado, él compró un puesto de diarios. Un kiosco de diarios. Y se lo dio al papá y a un hermano que él tenía. Y todo iba muy bien, hasta que el papá se peleó con el hijo y se rompió el puesto. Entonces él recupera ese dinero y con algo que había juntado compró un edificio. Y en ese edificio comenzó a cobrar renta. Y con esas rentas compró otro edificio. Y hoy no trabaja. Vive de rentas. Y yo le digo, Marcelo, la verdad, te felicito. Dice, mira Raúl, yo ahora no trabajo más, vivo de rentas, me dedico a pasear, a salir con mis hijos y no me ocupo de nada. Qué linda vida, ¿no? Qué linda vida, porque para él es linda vida porque gana lo que quiere, no trabaja. Simplemente tiene alguien que ni siquiera va a cobrar él. Tiene gente que hace el trabajo de cobrar lo que gana con sus edificios. Es un buen negocio, Pero para este tipo, para este Leví, este Leví, hijo de Alfeo, que cobraba impuestos, ese era su negocio y ganaba muy bien. Ganaba también que era un hombre rico. Era un hombre rico, pero vivía lucrando a su pueblo. Y ¿saben qué? El dinero te trae amigos. Pero los amigos del dinero no son amigos sinceros. Cuando uno tiene dinero, tiene muchos amigos. Pero cuando el dinero se va, se terminan los amigos. Pero él aprovechaba ese momento, estaba en auge, tenía plata, tenía casa, algunos amigos no lo querrían, pero como él tenía dinero, lo seguían. Pero su pueblo realmente lo despreciaba. Sin embargo, Jesús, acá en el versículo 14, le dice, sígueme. Sígueme. Jesús no se fijó que cobraba impuestos, Jesús no se fijó que era un enemigo del pueblo judío, Jesús no se fijó en nada. Simplemente vio a alguien que iba a necesitar de él. Y le dice, sígueme. Y bueno, esto termina en que
este hombre decide llevarlo a Jesús a su casa y le da de comer. Pero no solamente fue Jesús con sus discípulos, sino que los amigos que tenía este tipo no eran muy recomendables. Eran pecadores a ojos vista. Eran pecadores que no negaban ser pecadores. Ellos vivían de una manera muy extraña, alterada. Y Jesús en medio de ellos. A mí me gusta cuando en la iglesia cada tanto hacemos un almuerzo, hacemos algo. Yo me siento en familia, ¿no? Y disfruto de comer con ustedes. Pero ¿y qué pasaría si alguien viene y me dice, mire, nosotros queremos hacer una fiesta y queremos que usted venga? Y yo sé que ninguno de ellos son cristianos. Y yo sé que ninguno de ellos limita su bebida. Yo sé que ninguno de ellos limita su forma de hablar. Pero me están diciendo, pastor, queremos que venga, o Raúl, queremos que vengas a comer con nosotros. Entonces, sin hacer acepción de personas, voy a comer a ese lugar. Pero la iglesia se entera. Los diáconos son los primeros, se llaman pastor. Mientras nos enteramos que usted fue a comer con toda esa gente. ¿Cómo usted, siendo el pastor de la iglesia, vaya a comer con toda esa manga de pecadores? Y fue una oportunidad para predicar de Cristo. Oportunidad para predicar de Cristo. Y Jesús estaba en una situación así. Dice que entonces los escribas y los fariseos, esos que se rasgaban las vestiduras, decían, pero ¿cómo? Le dicen a los discípulos, ¿cómo puede ser que vuestro maestro, vuestro líder, que dice ser quien es, esté comiendo con esta manga de pecadores? Pero no se lo decían a Jesús directamente, porque estas cosas, la mayoría de estas personas son cobardes. No hablan de frente, lo dicen por atrás. ¿Saben cuántas veces deben hablar de ti y de mí por atrás, aquellos que no nos quieren? Pero gloria a Dios porque hablan, ¿no? Ustedes saben que en el Cervantes, en el Quijote, hay un momento que dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Los perros ladran porque estamos cabalgando, mientras que hablen de nosotros, bien o mal, quiere decir que estamos vivos. El problema es cuando no hablen más. Cuando no hablen más de nosotros, ahí está el problema. Pero esta gente no fueron a Jesús directamente, pero comenzaron a ladrar. Y Jesús, que entiende los ladridos, aunque no se los manden directos, le dice, mira, los médicos están para ayudar a los enfermos. Los que están enfermos van a ver a los médicos. Pero los que están sanos no necesitan a los médicos. ¿Ustedes recuerdan, y yo estoy seguro que sí, que hace un tiempo yo dije desde este mismo lugar, cómo me gustaría que este templo se llenara de homosexuales? Y algunos abrieron los ojos así, pastor. Pero qué oportunidad sería para predicar de Cristo. Que este lugar se llenara de gente de la calle, que a lo mejor son ladrones, son criminales, porque nos estaría dando la oportunidad de predicar de Cristo. ¿Saben qué? Yo he tenido muy malas experiencias en mis primeros tiempos de creyente, siendo un muchachito. Cuando llegaba, creo que lo he comentado, pero si lo comenté me perdonan, llegaba alguna persona bebida a la iglesia, emborrachado, borrachito. Y no había tanta droga como hoy, pero que tomaban, no se tomaban el pulso, se tomaban hasta el agua de los pollos, tomaban todo lo que les venía mal. Y lo que se hacía en la iglesia en aquel entonces era agarrarlos de un brazo y sacarlos afuera. Agarrarlos de un brazo y sacarlos afuera. Y lo viví yo. No yo borracho, pero sí estando en esas circunstancias. Y yo era muy jovencito, tenía 15, 16, 17 años. Y a mí me parecía que estaba bien. A mí me parecía que estaba bien, claro. Si crecí en eso. Hasta que un día comprendí que ese borracho que venía a la iglesia había que esperar que se le pasara la borrachera para poder hablarle de Cristo.
echar a los pecadores. En esta mañana yo estoy predicando y le estoy predicando al coro. Cuando quiero decir que le estoy predicando al coro, le estoy predicando a los cristianos. Le estoy predicando a todos ustedes que como yo creemos en Cristo. ¿Y yo puedo en esta mañana hacer un mensaje evangelístico? Sí puedo.